fueron surgiendo algunas cositas por el chat que me gustaría ir explicando antes que nada. Y lo que no funcionó la clase pasada, hablarlo. Y nada, vemos cómo es en realidad. Por ejemplo, habían dicho de que con NPX pudieron correr Nodemon. Y claro, NPX está o se instala por defecto a partir de la versión 5 de NPM. Y es exclusivamente para ese comando es como una ayuda para correr dependencias que tengamos instaladas en el proyecto. Así que con ese deberíamos correr Nodemon, que es el que habíamos instalado la vez pasada. Y también, si no tuviéramos ese NPX, porque hay algunos que sé que me dijeron que no pudieron instalar la última versión de Node porque tienen una versión de Windows más vieja y capaz que no tienen NPX. Entonces también voy a decir la forma de cómo correr Nodemon sin, o correr cualquier dependencia que tengamos en nuestro proyecto sin tener que instalarla globalmente como habíamos hecho la última vez con npm install g. Así que vamos a empezar. Lo primero, para correr una dependencia que tenemos en Node Modules, en nuestro caso estábamos probando Nodemon. Node Modules se nos agrega acá una carpetita que es .bin, y acá es donde de todas las dependencias que tenemos, las que pueden correr están acá adentro. Así que correr una que está ahí adentro, tenemos que apuntar a esa carpeta. Entonces, por ejemplo, podemos ejecutar Nodemon, Nodemodules.bin y después Nodemon y el archivito que querramos correr, ¿no? En nuestro caso. Y fíjense que corre. ¿Se acuerdan que la vez pasada, nada, estaba poniendo un pad que no era ese, entonces no funciona? Y la otra es con npx. Si prueban, deberían tenerlo instalado ya por defecto cuando instalaron Node. Así que sería npx nodemon. npx. Pero, claro, a mí me va a funcionar porque la última vez la instalamos globalmente. Lo que voy a hacer es primero desinstalarla. -g nodemon. Así la desinstalo de mi máquina. Entonces ya Nodemon no lo voy a tener más como comando. Corre. Pero con npx Nodemon va a correr la dependencia que tengo instalada dentro de mi proyecto. ¿Sí? ¿Corre? Perfecto. Entonces, volviendo acá a los scripts para levantar la aplicación, si por ejemplo tenemos uno para correr un dev en un ambiente de desarrollo local, no deberíamos poner nodemon index porque cuando nosotros pasemos o alguien se descargue nuestro código en su máquina, es probable que no tenga nodemon instalado en máquina. Entonces este comando no le funcionaría. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente agregarle npx. Entonces con npx, como habíamos probado antes, funciona. Entonces si ponemos npm run dev, va a correr este comando y va a levantar nodemon con la dependencia que tenemos instalada a nivel de desarrollo. npm es el gestor de paquetes. Aquí ya me está preguntando, entonces, ¿qué es npx a diferencia de npm? npm es el gestor de paquetes de Node, donde podemos instalar, desinstalar, actualizar, lo que sea, y npx surge para ejecutar paquetes. ¿Sí? Esa es la diferencia. Tiene otras cositas, pero bueno,
tendrían que ver la documentación para ver qué otras cosas pueden hacer, porque tiene ventajas como, no sé, poder correr alguna versión específica que no tengan instalada en su proyecto, pero bueno, básicamente es para eso. Así que después otra cosita que quería aclarar antes de seguir es que nosotros en el git ignore habíamos agregado tablas, carpeta tablas, donde se guardan los archivos de las tablas que generamos, no se suba a GitHub. Pero ahí hay un error. ¿Por qué? Porque nosotros en el código le decimos que genere esos archivos dentro de esa carpeta. Y si alguien descarga nuestro repositorio en su máquina y lo quiere correr, le va a explotar. ¿Por qué? Porque nosotros no pusimos un código para crear esa carpeta. Ya debe estar creada esa carpeta para que funcione la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es que la carpeta tablas sí se versione en Git, pero lo que no se va a versionar es todos los archivos que están adentro y que terminen en txt. Nosotros acá no le agregamos la extensión txt, pero la vamos a agregar ahora. Que si mal no me acuerdo, en este archivo estaba la generación acá. Nombre del archivo, tabla del. Acá le vamos a poner punto .txt. Vamos a borrar entonces estas. Acá. Y fíjense que ya como lo tengo a Nodemon corriendo, ya volvió a correr la aplicación y ya se creó tabla del 5.txt. Ahora esta, fíjense que está en el mismo colorcito que package.log o Nodemols, que no se versionan, ¿sí? Pero tablas sí, en la próxima se va a ver. Acá, digamos, bueno, lo vamos a tener que agregar en el stage. Ahora hicimos más, ya habíamos hecho más, pero no importa. Después lo agregamos cuando hagamos el commit y el push. Pero la idea es que no comitiemos estos archivos, pero sí la carpeta tablas. No, acá tendríamos que agregar código para, si no existe esa carpeta, crearla. Pero bueno, en este caso no lo vamos a hacer, vamos a usar la carpeta tablas. Y es más, vamos a agregar un archivito adentro, dentro de tablas, que se va a llamar, a ver, info.md. Acuérdense que md es de Markdown. Entonces acá vamos a escribir algo que informe de que esta carpeta es necesaria para el proyecto y que acá adentro se va a generar lo que genera nuestra aplicación. Entonces, vamos a la carpeta que se debe versionar porque es donde se generan los archivos de la app. Entonces, si tienen mejor imaginación que yo, pongan lo que ustedes crean conveniente. Y esto lo veía con esto, no. Esto va a ver así, ¿no? Cuando lo visualicemos en. Ok, y ahora sí, digamos, podemos continuar con el código de esta aplicación. ¿Hasta acá alguna duda de todo lo que mencioné? Si no, continuamos a avanzar con el código. Ahora bien, perfecto, buenísimo. Bueno, si se acuerdan, la última vez habíamos instalado la dependencia de Sharks para que nos sea más fácil tomar parámetros desde la línea de comandos. Entonces ahora vamos a empezar a utilizarla dentro de nuestro index. Vamos a importar argv desde sharks. Acá vamos a sharks
y ponemos argv. ¿Se acuerdan que hasta ahí habíamos llegado la vez pasada y habíamos intentado ver en la consola qué era lo que llegaba ahí, ¿no? Entonces voy a parar esto de Nodemon y lo voy a correr con Node index. Y lo que primero vamos a hacer es que esta base, en vez de estar hardcodeada acá, va a ingresar a partir de la línea de comandos para saber cuál es el archivo de la tabla que tenemos que generar. Entonces es menos base, la tabla del 5, por ejemplo. Entonces acá arriba, fíjense que nos generó un atributo dentro del objeto de argv que es base, ¿sí? Que es base 5. Entonces ese es el que vamos a tomar. O también la idea es que podamos tomar también me de base que sea la forma corta, -b. También tomar que b y base sea lo mismo. Y después vamos a ir agregando alguna otra función. Entonces lo primero es eso. El tema es que cómo hace Sharks para darse cuenta de que b y base es lo mismo. Haciendo un poco la documentación. Tenía que haber leído mejor para la clase anterior, pero bueno. Hay una opción que tenemos Options. ¿Sí? Donde le podemos decir que tenemos una opción que en nuestro caso va a ser b. El alias va a ser base. Y bueno, le decimos si es opcional, si o es obligatorio, es requerido, algún tipo de descripción y de qué formato es. Así que nada, vamos a implementar esto. Fíjense que hace el require, después hace la opción, por último, .argv. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá vamos a agregar una opción, como dice ahí en la documentación. Entonces tenemos option y como parámetro de la documentación, primero le pasamos la letra, que en nuestro caso sería B de base, y después un objeto de configuración. Ese objeto de configuración, por ejemplo, tenía un alias, en nuestro caso va a ser base, tenía un tipo en este caso es un número para nosotros, demand, no me acuerdo de la otra opción, acá fíjense, Visual Studio Code les ayuda con esto. Va a ser requerido, sí, porque sí o sí para que funcione esta aplicación hay que pasar una base, sí o sí. Y vamos a agregarle una descripción y le vamos a poner es la base de la tabla de vamos a guardar hasta ahí y vamos a seguir viendo en consola a ver qué es lo que muestra. Entonces voy para arriba, hago para arriba para que vuelva a aparecer el último comando que corrí. Entonces -b 5 y miramos, fíjense que ahora b, o sea, en el objeto este de argv no solo lo pone en b, sino también que sabe que también es base. Entonces b y base es el valor que pasamos. Y por ejemplo, o sea, si pasamos igual, funciona lo mismo. Se da cuenta igual. ¿Sí? Ahora, entonces, vamos a imprimir solo b y imprimir base. Y debería aparecer 5, ¿no? En los dos. Acá tenemos. Serían de estas impresiones que hicimos acá. Entonces esto ya no lo tomaríamos, borrar, y tomaríamos arc.b y lo pasaríamos. Voy a borrar esto. Ahí está el código para que lo puedan ver bien.
esto. Lo volvemos a ejecutar. Fíjense que genera la tabla del 5. Ahora yo pongo la del 6 y genera la tabla del 6 y acá se genera el archivo. Si yo pongo menos base, la tabla del 7 por ejemplo, es menos base porque es la forma larga, ¿no? Menos base y genera la tabla del 7 y el archivo de la tabla del 7. Y si, por ejemplo, ponemos menos help, fíjense que ahora aparece en la sección de help que podemos usar -b, menos base, la descripción, que es un número y que es requerido. ¿Sí? Ahora, esto tiene un problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá no pongo un número? Nada, me tira errores. De esto que significa not a number, no es un número. Pensé que acá quedó. Borrar. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? Bueno, haciendo la documentación de Sharks, acá arriba tenemos un check, ¿sí? Donde podemos chequear ese objeto de argv, ¿sí? Y decir, bueno, si no cumple con lo que queremos, podemos lanzar un error para que muestre un mensaje. Si no, devolvemos true y si consigue más bien. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esto de acá y voy a ir de nuevo al código y después de option voy a agregar acá. Entonces argv, vamos a preguntar que argv.b en nuestro caso tiene que ser un número. ¿Cómo hacemos para preguntar en JavaScript si es un número? En JavaScript tenemos una función que es isNone. O sea, no es que no sea un not a number, es que sea un not a number y vamos a tirar una excepción. Vamos a decirle la base tiene que ser un número. Vamos a mí tener esto o no tener esto es lo mismo. Ahí. Entonces ahora cuando corramos con algo que no es un número, base tiene que ser un número, ¿no? Y no tienes un número. ¿Sí? Acá Gabriel pregunta si help y version vienen por defecto. Si SharkV ya te pone por defecto help y version, porque todos los comandos sí o sí tienen esos dos parámetros. Entonces ya te los pone por defectos. Pero fíjense que lo pone al principio. Y quizá eso no está tan bueno. Quizás es mejor que se vea primero nuestros parámetros y después el help y el de version. Entonces eso lo podríamos agregar al... Tiene Sharks tiene función que es help. Entonces como esto está después de options, de estas opciones, la va a agregar al final. Ponemos de nuevo. Help. Fíjense que ahora help está a lo último. Lo que nos queda es versión arriba de todo. Entonces lo volvemos a correr. Fíjense que ahora versión está abajo. Y corremos version, es el por default que nos da Sharks. Nos va a mostrar la 001. Esta 001 la está sacando de nuestro package.json, que es la que elegimos acá. Hicimos acá. ¿Sí? Acá se entendió todo. Si se entendió, si no tiene ninguna duda, avanzamos con un nuevo feature para esta aplicación. Buenas arqueros, ¿cómo estás?
Esto entendió perfecto. Bien. Fenómeno, se entendió todo. Buenísimo. Ahora, ¿cómo harían? O les voy a dar 2 minutos para agregar. O sea, yo lo que quiero hacer es correr acá. No solo poner la base, sino también poner un límite. O sí, un límite. Que sea hasta por cuánto quiero multiplicar. Entonces, si yo pongo acá 20, que a la base 7 la multiplique desde 1 hasta 20. O sea, que la tabla sea hasta 20, no solo hasta 10. ¿Sí? ¿Ustedes creen que lo pueden hacer solos? Voy a dar una ayuda. O sea, hay que agregar otros de estos. Y modificar apenas una línea de código en nuestra app para que el límite sea 20. El límite sea el recibido por acá. Acá puede ser 20, 15, 5, lo que sea. ¿Se animan? Bueno, no se animan. Probamos, dice Blot. Tenemos que hacer la tabla. No, la tabla ya se genera sola. Fíjense que ya la tabla se genera. Así es. Ahora lo que quiero lograr es que a través de un parámetro más que ingreso en el comando, es que si yo acá, por ejemplo, ingreso 20, guión límite 20, la tabla no corte hasta por 10, sino corte hasta por 20. Ah, que baje esto, así podés ver esto, decís vos. Acá. Ahí, Alfred, ¿llegás a ver bien todo? Sí. Buenísimo. Wafios, entendiste bien la consigna, ¿no? Solo es aumentar el múltiplo a 20. Claro. En realidad, no a 20, sino a lo que te llegue por parámetro. Puede ser 20, como puede ser 10, como puede ser 5, como puede ser 8. A ver, Blotin dice, entiendo que hay que agregar otro parámetro por opción. Perfecto. Ahí vamos bien. La duda que tengo es si podemos usar esa variable desde multiplicar. Claro, es justamente lo que tenés que cambiar en el código. Esa variable que te va a llegar por el comando, la tenés que tomar, pasar como parámetro al multiplicar, y el multiplicar tiene que usar ese parámetro para saber hasta por cuánto tiene que multiplicar. O sea, ya les dije todo. Bueno, ya algunos los resolvieron, así que nada, voy avanzando con el código. La idea es agregar otra opción más, ya límite, ¿sí? Poner L, alias le pongo límite. Va a ser un número también. De man options le voy a poner false, pero porque yo quiero que la aplicación funcione por más que no me pasen límites, solamente que sea requerido la base. Pero como yo le voy a pasar por parámetro, sí o sí, un límite, voy a poner que va a tener un default. Default va a ser 10 como veníamos siendo hasta ahora. Y entonces, y la descripción de esto, vamos a ponerle es el límite del multiplicador. Muy bien. Y acá, entonces, al multiplicar, si lo voy a pasar por parámetro, es punto .l, ¿sí? O límite, como ustedes quieren ponerle. Y en el multiplicar, acá voy a recibir el límite. Y lo único que tengo que hacer... Ah, es cierto que lo teníamos adentro de lógica.
hemos movido para que quede la lógica. Acá también lo voy a tener que pasar, límite. Dentro de lógica, recibir límite. Y en vez de que sea menor o igual a 10, es menor o igual a límite. Y eso creo que sería todo, así que vamos a probarlo. Entonces, node index, la base del 7 y límite 20. A ver, fíjense, tabla del 7, multiplicó desde el 1 hasta el 20. Damos xt, ahí hasta el 20. Ahora, por ejemplo, quiero correr la tabla del 9 con hasta el límite de 15. Corro, clic hasta por 15 y acá el archivo también. ¿Se entendió? Ahora, los que quieran ir adelantando, lo último que vamos a hacer con esta aplicación, y ya cerramos y empezamos con la que sigue, es un parámetro más que sea visualizar. A ver qué dice Bloating. Puede ser que sea global el argv porque lo usé directamente sin pasarlo por parámetro y funcó. O sea, deberías tener esta, si no tenés esta constante en el otro lado, no debería. Creo. Capaz que sí, habría que leer la documentación. Uno que sea visualizar, y yo lo que quiero es que visualizar sea un booleano, ¿sí? Que sea true o false. Que si yo digo, si es true, que me muestre acá en la consola. Y si es false, que solamente cree el archivo. ¿Se entiende? O sea, un parámetro más que sea además visualizar. Si yo lo pongo a este parámetro, que me muestre la tabla acá en la consola. Y si no lo pongo, que no lo muestre, que solamente cree el archivo. ¿Sí? ¿Les va así? ¿Qué les parece agregar esa funcionalidad? Ya con eso terminamos esta aplicación. Fríos. Lo del límite, ¿cómo lo aplicamos a la lógica? O sea, lo único que hice fue recibir por parámetro límite y cambiarlo acá en el for. En vez de que sea menor o igual a esa constante, ese 10 que habíamos puesto hardcodeado la vez pasada, sino que sea el que recibimos en el comando. ¿Qué querés que repita, Gastón? El nuevo feature que vamos a agregar, el de visualizar en la consola. Yo lo que quiero lograr es que, nada, quiero que yo por ejemplo quiero crear el archivo pero que no me muestre todo esto acá en la consola. Me parece de más. Entonces, si yo lo quiero ver acá en la consola, que tenga que agregar un parámetro más que sea visualizar. Si yo pongo visualizar, que me lo muestre acá en la consola a todo esto. Pero si no lo pongo, que solamente cree el archivo y me muestre este log. ¿Sí? Bueno, yo lo voy haciendo acá despacito. Entonces ustedes van intentando. Lo primero que hay que hacer es agregar otra opción acá, ¿no? Que sea, vamos a ponerle visualizar, ¿no? Está bien, visualizar. Entonces ahí ponemos B corta. Visualizar. El tipo no va a ser un número, va a ser un booleano. No es requerido, pero el default va a ser false, que no se muestre sola. Y la descripción le vamos a poner
muestra tabla la consola. Está ahí, entonces voy a probar hasta ahí si está todo bien. Voy a poner no de index menos. Perfecto, me agregó el tercer parámetro. Me dice que es un booleano y por defecto es false. Ahora lo que tengo que hacer es index es pasar ese tercer parámetro, es de visualizar. Aquí punto p visualizar, lo que para utilizar en multiplicar, visualizar, y acá voy a tener que hacer, a ver, primero esto toca agregar un if acá. Sí, y visualizar, entonces muestro esto. Y después lo que no tengo que mostrar también es este log. Pero que está... Yo acá estoy viendo que ya va a haber algo mal si yo acá pongo este if también. Igual esto lo puedo pasar acá abajo y hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí. Esto es lo que se visualiza en la consola. Pero esto... Bueno, no. Va a andar, va a andar, va a andar. Y yo creo que ya con eso estaría. No tenemos que cambiar más nada. Listo. Vamos a probarlo. Tabla del 9 hasta el 15. Sin visualizar, no se debería mostrar acá en la consola la tabla. Fíjense que lo único que imprimió fue esto. Eso está funcionando bien, ese caso. Acá, bien, el archivo nuevo fue generado, bien. Y si ahora yo le pongo visualizar, me muestra acá la tabla. Y además crea el archivo. Ahora les voy a... Vamos a instalar una dependencia nueva. Hasta acá llegaron todos, ¿no? Buenísimo, Hitoki. ¿Alguien más le salió? Ah, pero están todos... Son unas luces hoy. Espectacular. Bueno, vamos a ver... vamos a poner npm colors. npm colors. Esta es una librería, un paquete que puede generar esto en la consola. ¿Sí? Le pone colorcitos a la salida de la consola. Que vamos a agregar esta dependencia. Fíjense que tiene muchas descargas semanales, o sea que es importante. Instalar con otra vez al Visual Studio. Luego. Ah, ¿qué me copié? Acá. npm install. Instalo. Y si vamos al... Cania, estás probando un comando que no está configurado. O sea, no tengo ningún comando configurado. Si alguien me quiere ayudar con eso, y también si alguien me quiere ayudar con crear emoticonos acá para los suscriptores, está ahí. Si vamos al package.json, fíjense que acá en dependencias ahora agregó colors. Vamos otra vez a la documentación y vemos cómo se usa. Fíjense que acá dice que así se importa, se requiere en el
archivo y, por ejemplo, eso le agrega un método al prototipo del string. Entonces, por ejemplo, acá la convertimos. O si no, también la podemos usar en forma de función color screen y pongan ese colorcito. Pero después tenemos otras cosas como por ejemplo en forma de arco iris y todo eso. Rainbow. Por ejemplo, lo voy a importar acá, ¿no? Siempre en general las que son librerías ponen arriba. Y las que son nuestras se ponen abajo. Entonces vamos a poner colors, var habíamos dicho que no íbamos a usar nunca más, así que fonts. Y por ejemplo entonces a este que es la tabla del, vamos a poner el rainbow, por ejemplo. Sería que, claro, acá no. A ver si funciona así. Qué macana, ponerle acá. Si funciona. Vamos a poner, por ejemplo, colors.green. No. Ah, sí. No search a file. Bueno, más o menos va queriendo, porque acá el 9 está en verde. Claro, ya entendí. Porque, claro, el color verde en la consola, o digamos, tiene un código. Entonces, no está poniendo nuevo, sino que está poniendo un código, seguramente. En realidad es acá donde el archivo fue creado. Acá le podemos poner un rainbow. ¿Ya? Perfecto. Y, por ejemplo, que a esto de acá también lo ponga en verde. Dale, green. Colorcito. Una pavada. Pero que hace al resultado un poco más lindo de ver. Obviamente a esto pueden ir probando, no sé. Por ejemplo que multiplicador y el igual se vean distintos de color y cositas así. Pero bueno, esta aplicación la dejamos hasta por acá, si les parece. Si ustedes la quieren ir mejorando o agregando más cosas, depende de ustedes. Que vamos a hacer esto. No me agrega el... Lo voy a tener que hacer por línea de comandos. Les comento cuáles son los comandos de Git. Cuando nosotros acá hacemos un commit
antes de hacer el commit, estamos agregando todos los archivos o tenemos que agregar todos los archivos que son nuevos, tenemos que agregarlos a stage de Git para decirles que esos archivos van a ser versionados. Entonces el comando de Git que se usa para eso es commit add punto. Eso quiere decir que va a agregarlos al versionado a un estado stage. Y el punto significa a todos los archivos que están dentro de esta carpeta. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, fíjense que ya acá ya cambiaron todos de color, menos Git tablas. Está bien, creo que está bien. Y después, cuando nosotros acá hacemos el commit, fíjense que nos da para ver el comentario de commit. El comando de Git para hacer un commit es git commit -m, y entre comillas le pasamos el comentario. Y en nuestro caso acá el comentario es: llegó la tendencia de Sharks Colors. Eso hace que se comiteen en nuestro repositorio local. Y ahora para hacer el push a GitHub, ¿sí? Al repositorio remoto, hacemos un git push origin. Master no era, ¿cómo se llama ahora por default? Main. Origin hace referencia a nuestro repositorio remoto que por defecto pone origin, ¿sí? Y main, que es el branch por defecto que tenemos también. Git push origin main. Bien, y eso vamos a podríamos ya verlo. Acá tenemos tablas. Fíjense que tablas acá adentro no hay nada, solamente está el .md pegado. Eso. Pero antes de terminar esto, primero, como esta ya es nuestra primera versión, digamos, que queremos final, digamos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar nuestro package.json, la vamos a pasar de 001, la versión inicial de desarrollo, a 1.0.0, que es nuestra primera versión de la aplicación que ya está terminada, digamos. Y lo que voy a hacer es y voy a correr actualizar, no, help, no de index menos help. De acá voy a agregar readme. Entonces acá tenemos node de bases, vimos npm package, nodemo. Gracias. Separamos lógica de nuestro código en diferentes archivos, exportamos y requerimos los mismos. Requerimos módulos de Node, creamos archivos, instalamos dependencias y utilizamos los paquetes Sharks vamos a dar esto que copié acá.
para que todo esto. Esto habría que agregarle más detalle, ¿no? Decirle, bueno, para correr este código deberías ejecutar. Después si ustedes por favor documenten bien esto porque es lo que las personas ven de sus proyectos. Entonces tienen que decirle, después de que se lo bajan, qué tienen que hacer para poder correrlo. Y tienen que hacer el npm install, que pueden ver las opciones menos help, que genera archivos de tablas, tal carpeta. Bueno, esto lo veía con sé cómo queda. Y eso sí lo voy a hacer ahora. Se cambió la versión 0.0 y lo voy a una vez que esté bien, buenísimo. Ya tenemos todos, estamos nivelados en JavaScript y en Node y npm. Ahora, bueno, queda aprender otras cosas más avanzadas ya de lo que sería día a día de un trabajo normal. Lo que se me ocurrió es empezar con una aplicación de To-Do, ¿sí? Donde puedas agregar una tarea, una descripción de esa tarea, ¿sí? Se persista de un lado, quede guardada esa tarea y tenga la descripción, la fecha en que se creó, si está completada o no, y la fecha en que se completó, si es que se completó. Opciones de eliminar tareas, opciones de pasar a completadas tareas, listar todas las tareas que tengo y bueno, salir de la aplicación. Todo eso vamos a hacer una aplicación de línea de comandos. ¿Parece? Bueno, qué bueno que les guste la idea. Lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer, primero les quiero, bueno, yo voy a hacer vamos a hacer juntos hasta una parte, ¿sí? Donde ya más o menos quede encaminada la aplicación, ¿sí? Y la segunda mitad de la aplicación, la idea es que la puedan hacer o traten de terminarla ustedes solos. Y yo después voy viendo sus repositorios a ver cómo lo resolvieron o de última en los directos vamos viendo sus repositorios, vamos mostrando los repositorios de cada uno a ver cómo resolvió la misma problemática que tenían que resolver todos. Y estaría bueno, si algunos quieren, es trabajar en parejas, cosa de que puedan coordinarse a ver qué hace cada uno y además le surjan esos conflictos de nada, pushé yo primero, entonces el otro va a tener que hacer merge y cagarse a palo a ver cómo hace para que quede funcionando lo que hice yo y lo que hizo él. Se puede trabajar solo, pero estaría bueno que trabajen en pareja, porque siempre en los laburos nunca van a trabajar. Nunca van a trabajar solos. Y si dicen, pero yo no tengo nadie con que trabajar, acá supongo que casi ninguno se debe conocer, así que en el Discord va poniendo quien no tiene pareja y seguramente alguno va a encontrar. Antes de empezar, crear el repositorio,
les voy a explicar más o menos cómo es que se suele dividir, en qué capas se suele dividir una aplicación. Porque si no voy a empezar a desarrollar y no van a entender por qué hago tal y cual cosa y por qué lo pongo en un lado y en el otro y el otro. Entonces, voy a este lado. Eh, Voy a abrir el Draw.io donde está. Viendo eso. Abriendo esa. Vamos a agregar una página más acá. Vamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un recuadro de lo que sería nuestra aplicación, ¿no? Este recuadro va a estar toda nuestra aplicación. Las aplicaciones se suele separar en capas. Antes, en muchos años atrás, se trabajaba todo en una sola capa. El frontend, el backend, la base de datos, era todo uno. Todo se desarrollaba en el mismo archivo. Después, nada, fue evolucionando. Ya hace muchos años salió un patrón de diseño que se llamó MVC, que significa Model View Controller. No es exactamente eso lo que vamos a hacer, pero vamos a basarnos en ese patrón. El patrón ese fue evolucionando, pero vamos a basarnos en el patrón. ¿Sí? Donde tenemos entonces el controller. No se ve nada ahí, ¿no? Ahí se ve mejor. A ver, puedo agrandar la letra. Bien. Primera capa, el controller. ¿Qué creen que va en esa capa o qué se suele poner en esa capa? De lo que ustedes conozcan. En el control se suelen poner. No, la lógica no. En el controller se suelen poner. En una API, en servicios HTTP, suelen estar las routes. O los paths, rutas. Por ejemplo, no sé. Un servicio una aplicación donde puedas ver productos. Barra productos sería path para ir a buscar los productos. Ese servicio devolvería productos. Entonces, tenés una capa donde definís. ¿Sí? Entonces, acá se suele tener routes. En nuestro caso, van a ser en aplicaciones de línea de comando, nuestras entradas van a ser distintos tipos de menús. Menús en línea de comando. CLI menús. CLI se le suele decir a todo lo que es línea de comandos. Estoy leyendo. Claro, como dice Hitoki, Command Line Interface. No sé si alguna vez creó una aplicación React.
o Angular, lo que sea, tienen que a través de un CLI de Angular o de React crear una aplicación base. ¿Sí? Ahora, cuando vos vas creando esa aplicación base, te va preguntando, ¿querés que sea de este tipo o de este tipo? ¿Qué nombre le vas a poner? ¿Querés que te cree tal cosa? Ese sería como el router, digamos, de lo que podés ir haciendo con ese clip. ¿Sí? Otra capa que vamos a tener. La, la de lógica. La de lógica resolver justamente nuestro o quizás en algunos lados lo van a escuchar como negocio, capa de negocio. Sí, se suele escuchar más como capa de negocio. Que es donde vamos a resolver lo que la aplicación va a hacer con cada petición. ¿Sí? Con cada acción que entre por el controller, nuestra capa de negocio va a saber qué hacer con esa entrada y con los datos que llegan de esa entrada. Y va a saber qué datos debe ver a partir de la entrada. ¿Sí? Vamos a tener otra capa de... Vamos a ponerla así. Estoy medio como que inventando, ¿no? Este gráfico, pero es para que se entienda mejor. Vamos a tener un modelo. ¿Sí? Un modelo son clases, pueden llegar a escuchar por clases, entidades, modelos que a una tabla, por ejemplo, en una base de datos. Hacen referencia a algo concreto. No te puedo creer. Qué grande. La primera vez que recibo. Muchas gracias. Nunca pensé que esto fuera a pasar, pero bueno. Y supongo que te dará alguna insignia o algo, porque como al ser el primero. Sigo explicando esto. Entonces, por ejemplo, en una aplicación donde tenemos productos, eh, vas a tener un modelo que se llame producto. O por ejemplo, en uno donde tengas usuarios, vas a tener un modelo que se llame usuario. Y dentro de usuario vas a tener atributos, como por ejemplo nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí modelo? Este modelo es el que machea directamente, vamos a poner acá. Basis. Es el que machea directamente con la base de datos. ¿Sí? Entonces, si tenemos una tabla de usuarios, va a haber un modelo que se llame usuario. En general, puede no ser así. Y la base de datos, o donde vamos a persistir los datos, puede ser una base como tal relacional, como es Oracle, SQL, SQL Server, Postgres, hay un montón. Puede ser una base no relacional, como MongoDB, Cassandra, Firebase. Escucha, no me sale ahora ninguna otra, pero hay muchas también. Puede ser un archivo. Redis es una base de datos, pero no de esta capa, es de otra capa. Ese no vamos a entrar en detalle ahora de esa capa de donde entraría Redis.
o no lo vamos a hacer en esta próxima explicación. La base de datos también puede ser un archivo. Podemos tranquilamente guardar los datos en un archivo e ir modificando ese archivo. Tranquilamente puede ser un servicio externo que nos provea una VM de alta, baja y modificación de ese modelo, ¿sí? Y que se persista en otro lado. O sea, la base de datos pueden ser distintas cosas, ¿sí? En nuestro caso, para esta aplicación vamos a manejar un archivo. Para las próximas aplicaciones sí vamos a empezar a manejar base de datos y vamos a empezar con Mongo. Y después tenemos otra capa más, que es la de repositorio. Repositorio es una capa que se encarga de machear. Se dice mucho machear y no sé cómo mapear. O sea, es una palabra de Spanglish. No sé cuál sería la palabra 100% en español, pero la idea es que entre la base y el modelo poder obtener esa data. Digamos, tenerla en objeto concreto de data en memoria para dársela a la capa de negocio para que pueda hacer algo con esa data. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahí más o menos? Entonces, estas van a ser las capas de nuestra aplicación de To-Do. ¿Sí? Ah, y después, bueno, tenemos otro acá, que van a ser transversales a todos, que por ejemplo pueden ser helpers, ayudadores. ¿Sí? Que son JavaScript, donde vamos a resolver determinadas cosas que nos van a ayudar a hacer de algo en particular, ¿sí? ¿Y qué más podríamos tener? Bueno, ¿no? Y después tenemos obviamente... Bueno, pero... Está mal ponerlo acá, pero lo vamos a poner acá para que... Esto vamos a poner acá, sería... Librerías o paquetes. Librerías o paquetes. Que nos van a ayudar también con todo lo que tenemos que desarrollar. ¿Sí? ¿Se entendió todo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Wafios pregunta, o sea que repositorio sería la capa en la cual el negocio puede obtener datos. Exactamente. El negocio le va a traerme todos los usuarios que se hayan registrado a partir de tal fecha. Entonces el repositorio va a hablar con la base de datos y lo va a mapear a través del modelo para convertirlo en algo que la aplicación pueda manejar, ¿sí? Y se lo va a devolver. Y después el negocio sabrá qué hacer con esos usuarios que se hayan registrado para tal fecha. Va que se lo devuelve directamente al controller o hace algún tipo de manipulación de esa data ahí en memoria y después se la devuelve. O quizás a un repositorio le dice, vos dame todos los usuarios, y a otro repositorio le dice, vos dame todos todas sus, no sé, todo su historial de chat, no sé, qué sé yo. Entonces junta las dos datas de esos dos repositorios, hace lo que tenga que hacer y se lo devuelve al controller. ¿Sí? Ese sería arquitectura del diseño y sería el patrón MVC. Bueno, lo que pasa que, como ya te digo, el patrón MVC surgió hace muchos años y el patrón MVC tiene la capa View, que la capa View es justamente el que se ve. Vamos, sería, es en una aplicación web, sería... Esto sería lo que sería dentro de las capas controller y model, pero evolucionado porque además también tiene la capa de repositorio.
¿sí? Pero básicamente es eso, es dividir la aplicación en capas para que sea modular, reutilizable. Bueno, vamos a arrancar. ¿Dónde tenía? Acá. Vamos entonces a crear nuestro cuarto repo, ¿sería este? Node 04, si mal no me acuerdo. Y vamos a poner sudo app. Público, el que quiera ponerlo privado, que lo ponga en privado. O sea, no hay problema con eso. Van a ver solo ustedes. Le agregamos un readme y el repositorio. Arqueros, la visual de la app. No sé, con respecto a lo que estaba hablando antes. Sí, esa es la capa de view. Bueno, voy a clonar esto. En el repositorio. Todos llegamos hasta acá. A ver quién me puede decir qué es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Espectacular. Llamarele npmainit. Entonces vamos a la terminal. Ejecutamos npmainit. ¿Se acuerdan que la última vez que yo ejecuté npmainit me fue paso a paso preguntándome qué era lo que yo quería para que lo ponga en el package.json? Bueno, si yo quiero que esto sea más rápido y no me pregunte paso a paso y ya cree por default, como dice Parkbell, le podemos agregar parámetro "-i", y eso va a hacer que cree el archivo por default. Lo que sí, le voy a cambiar la versión 0.0.1. El main va a ser index. Y este lo voy a borrar. Siempre en general hay que poner sí o sí el comando start, que es el que en general el que se va a correr en cualquier lado, digamos, el que va a iniciar la aplicación. Para iniciar nuestra aplicación, correr es node. ¿Sí? Vamos a instalar algunas dependencias que vamos a estar utilizando. Vamos, vamos a instalar npm vamos a instalar colors, que la que usamos recién la vamos a usar. Colors. Y vamos a usar una que se llama Square. Mientras se va instalando esto, para acá, de colors la vamos a usar, así que la vamos a dejar. La vamos a buscar en esta. Vamos a usar esta. Así que si
Ponen a ver acá la documentación, por ejemplo. Y por ejemplo nos va a dar la posibilidad de esto, ¿no? De por ejemplo poder ir haciendo preguntas, ir seleccionando algunas posibilidades, un menú, ¿sí? Es justamente lo que vamos a hacer para poder ir creando tareas, ¿sí? Si quieren después pueden ir leyendo la documentación de esto para entenderlo un poquito más mejor para cuando les toque hacer su parte. Alfred dice, Fer, ¿cómo haces para que la URL de Git te salga el JSON creado? No entendí. ¿Vos decís este JSON del package? O sea, con el npm init crea este package. Ahí con el comando que dijimos, npm init menos y, lo crea así como un por default. Fíjense, ahora instalamos las dos dependencias, Colors Inquiry ya las tenemos acá. Y tenemos Node Modules con todas las dependencias de esas dos dependencias. Entonces el primer archivo que tenemos que crear es index.js. ¿Cómo haces que tome la URL de Git? Porque ya está clonado, se da cuenta solo. Si no lo tenés clonado y creaste la carpeta así, creándola sin clonar, no te lo va a poner. Bueno, vamos a empezar con un hola mundo, pero con una función async. Y ahí adentro vamos a ir tirando el código. Entonces const main async y acá ponemos el log hola mundo. Y acá vamos allá. Ah, el git ignore también hay que crear. Me olvidé de ese. Es otra de las cosas que se hace desde el primer momento. Con... Y acá vamos a agregar node modules. Por ahora tenemos solo node modules. Y el package. El package log. Después vemos si tenemos que agregar más cosas. Bueno, a ver, npm start. Vamos a ver el mundo. Bien. Ya estamos para arrancar. Estamos para arrancar. ¿Alguien está atrasado? ¿Estamos todos al mismo nivel? ¿Una duda que haya quedado? Si no, vamos arrancando. Bien. ¿Por qué capa les gustaría arrancar? Vamos a hacerlo como ustedes crean. Gustaría arrancar por el modelo, el repositorio, router.
Algunos arrancarían por el modelo, otros arrancarían por el controller. Todo depende. Acá Gabriel dice, estaría bueno arrancar como si fuera un proyecto posta de laburo. Es por donde más te guste. O sea, o como lo tengas en tu cabeza, por donde te es más fácil de lo que vos pensaste que es la solución posible, arrancar. Acá lo que nosotros vamos a hacer es, a ver si eso los ayuda a decidir. Vamos a correr acá npm start y nos va a mostrar un menú. ¿Sí? Que a partir de las flechas del teclado vamos a poder elegir crear tarea o ver todas las tareas, eh, poner tarea como completada y eliminar tarea. Esas serían como las básicas, ¿no? Después si quieren agregarle más, le pueden agregar más. Pero ahí ya con eso ya tenemos el ABM, tenemos el alta, que es la tarea, tenemos la modificación, que es ponerla en completada, tenemos tener todas, que es para podemos ver todas las tareas. Están diciendo, ¿no? Demon también sería importante instalar primero. Sí, si lo vas a usar, sí. Ideal arrancar. Pero tendríamos que tener una base de datos para hacer el modelo o no. Por la lógica. Claro, entonces las rutas en este caso no son tan necesarias porque no tenemos vistas. Nuestra vista es la consola. Así que sí tenemos vistas. Que no podamos arrancar por el modelo porque no tenemos base de datos, no es verdad. Va a haber veces o va a haber empresas donde la base de datos la maneje el DBA. ¿Se acuerdan en la primera clase? De personas que se dedicaban a hacer las distintas cosas. Y hay empresas donde los DBA son más estrictos y te dicen, no, la veo yo, el diagrama de entidad-relación te lo diseño yo, estas son las tablas, o arreglate, y otras donde el que decide es más el programador, más el área de desarrollo, digamos. Y nosotros vamos a tener nuestra base de datos, pues lo estamos haciendo nosotros, también podríamos arrancar tranquilamente por las rutas. Es por donde querramos. O por donde nuestra cabeza nos diga que es mejor, digamos. Como lo vayamos pensando. Como pensamos que es lo más fácil para nosotros para resolverlo. Por la lógica creo que sería la parte más difícil. Sería la parte del medio. Yo creo que una de las puntas habría que empezar. El corazón nos guíe, como dice Didaco. Bueno, iba a empezar por las rutas, pero vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por los modelos. O por el único modelo que necesitamos. Entonces el repositorio sintiendo. Bueno, si arrancamos con el modelo, la siguiente capa que le sigue es el repositorio. Bueno, vamos a arrancar por el modelo. Y vamos viendo qué sale. Nueva carpeta. Models. Estoy viendo que acá no se me ve carpetita. Instalado un plugin de carpetitas. ¿Alguno tiene instalado un plugin de carpetitas? Que no se ve así tan feo. Bueno, no importa.
Models. Vamos a arrancar por entonces. Sí, las de iconos sí lo tengo, pero las carpetitas. Ah. Entonces vamos a arrancar la prim. ¿Lo hacemos en español este y el próximo arrancamos todo en inglés? ¿O arrancamos ya todo en inglés? En general los laburos van a laburar todo en inglés. Entonces vamos a ponerle este task, ¿no? Dale español, dale inglés. ¿Se cortó la cámara? Se me puede ser porque tenía poca batería. Y se habrá apagado. Que me van a poder ver. Vale, voy a dar este cuadrito. Sale un Spanish English. Sí, se quedó sin batería la cámara. Perdón, no colgué en cargarla. Bueno, vamos con task. Tarea. ¿Sí? La tarea. Lo primero que tenemos que pensar, si empezamos por el modelo, entonces es qué es lo que vamos a persistir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poner? En nuestro caso va a ser un alta, baja y modificación de tareas. Entonces, el modelo básico que vamos a tener, tarea. En esta capa suelen ser clases. ¿Dónde? Porque las clases eh, tienen más de otros lenguajes. Creo que JavaScript a partir de ECMAScript 6 recién implementó clases. No estuvo siempre. Pero se basó, supongo que se basó en otros lenguajes. Porque una clase representa algo, ¿sí? Donde le podemos poner atributos, ¿sí? Y después esa clase la podemos instanciar como que es la representación de esa clase, ¿no? Que definimos. Entonces, por ejemplo, podemos definir persona, creo que es el modelo persona, y podemos definirle nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento. Y la representación de eso sería, la instancia de eso sería, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, si yo hago una instancia de persona mía, va a tener nombre, va a tener Fernando, apellido Valdés, de nacimiento, etc. De la misma clase pueden haber otras instancias de personas, Jorge, Pepe, Alberto, María, etc. ¿Sí? Parkway está preguntando si Express viene más adelante. Sí, Express viene más adelante. Express viene más adelante. ¿Qué fue eso? Eh, sí, o sea, vamos a pasar por todas las formas de laburo. Eso queden tranquilos. Yo creí conveniente que ya empezar a desarrollar una API sin saber esto es como dejar muchas cosas saber o de empezar por algo que primero hay que saber otras cosas. De hecho, estaba pensando en hacer otra app más de línea de comandos, pero digo, me parece que va a ser mucho. Es capaz que la próxima ya sería algo que ya sea más de HTTP. ¿Instancias un objeto o no? Claro. Al instanciar un objeto, eh,
es la representación de esa clase, pero ya como algo, ¿no? Como datos en serio. Una cosa es la definición y otra cosa es ya esa instancia de esa definición que ya es algo con datos. ¿Sí? Bueno, empecemos. Entonces vamos a definir la clase task. ¿Sí? Entonces, task. Acuérdense que las clases se suelen escribir en camel case, o sea, la primera letra de cada palabra va en mayúscula. ¿Sí? Entonces, para task, ¿qué creen cuál sería el primer atributo? ¿Qué le podríamos definir como primer atributo a task? Gabriel, justamente al revés de lo que decís. Gabriel dice las clases son instancias de un objeto. Al revés, un objeto es una instancia de una clase. Bien, por ahí dicen title, ID, nombre. Habíamos dicho que va a ser todo en inglés, así que nombre no iría. Dice la clase sería como el padre y las instancias de... Bueno, padre yo creo que no sería la mejor palabra, porque existen herencias de clases. Entonces vos tenés una clase padre, una que no son instancias, son todavía objetos. Bueno, vamos. Entonces, el primero, ID, dijimos, ¿no? ID, ¿qué más? Title, ¿parece? ¿Descripción o title? Yo creo, Akira dice ID, title y descripción. Yo creo que title y descripción sería el mismo campo. O sea, de una tarea. Ah, vos querés, además de que tenga el título de una tarea, además que le pueda agregar, me parece, por ejemplo, tarea, hacer las compras. Y que la descripción sea comprar zanahoria, comprar leche y esas cosas. No las vamos a hacer tan difícil. Vamos a hacer solo title. Que vamos a poner title. Dicen ustedes. En JavaScript no hace falta definirlas así como las estoy definiendo, porque se pueden definir en constructor o en cualquier momento. O sea, JavaScript es tan dinámico que no es tan estructurado como otros lenguajes y no hace falta definirlo. Pero lo vamos a definir así para que se entienda bien y a la hora de verlo, de visualizarlo, ya sabemos que este modelo tiene tales atributos. ¿Sí? A ver qué dicen por ahí. Una clase va a ser como un molde donde voy a crear task. No sé si será la mejor explicación. Sí, acá con la clase vamos a definir una tarea. Concuerdo con que tenga descripción. No, vamos a dejar solo title porque la vamos a... Después si quieren ustedes le agregan title. Una pregunta. Acá es lo primero poner los dos puntos o el igual. Acá es el igual porque acá estamos definiendo una clase y no un JSON. Si estuviéramos definiendo un JSON, sí serían los dos puntos. A ver, por ahí dice ID, Start, Title, Finish. Buena pregunta, yo pensaba que era un objeto. Ah, me confundí. Claro, exacto. Acá, de hecho, fíjese la diferencia. Los voy a mostrar acá a ver si yo podría estar haciendo esto, cons task y estar haciendo esto. ¿Sí? Igual a 1. Claro, title y poner un título, ir a comprar. ¿Sí? Y acá estoy creando un objeto, o sea,
estoy creando un objeto, bueno, que obviamente JavaScript es JSON, ¿no? Pero estoy creando un objeto. O sea, ya esto es una instancia. Que esto es un objeto que está instanciado con estos dos atributos, ¿sí? Y que están en esta constante, ¿sí? Están asignados a ese punto de memoria de esa constante, ¿sí? Pero claro, nosotros podríamos hacerlo así. O sea, JavaScript es tan dinámico que esto se puede hacer, ¿sí? Pero no es la idea. O sea, nosotros vamos a respetar el modelo de trabajo que habíamos visto en el diagrama. Vamos a respetar la capa de modelo. Entonces vamos a definir la clase para que una tarea sea como dice que tiene que ser la clase. No puede ser de otra forma. Podría ser de otra forma, sí, porque JavaScript me lo dejaría, pero no lo vamos a hacer. Vamos a respetar el patrón, vamos a respetar la forma de laburo. ¿Sí? Entonces, tenemos ID, tenemos título. Deberíamos tener un booleano que diga si está completa esa tarea o no. ¿No? ¿Cómo le ponemos? Y una que sea created. Sería la fecha, ¿no? La fecha y finish it. También sería una fecha. La fecha que se completó, la fecha que se creó, la fecha que se completó. Y si está completa, podría ser como una opcional, porque en realidad si tenemos fecha de finish it es porque está completa. Le podríamos poner un don. Ya, all, ¿sí? Y ahora vamos a definir el constructor de esto. ¿Cómo va al que el que use esta clase, cómo lo va a construir, digamos? ¿Sí? Tenemos constructor. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos? O qué es, no lo mínimo, sino lo que sí o sí necesitamos para crear una instancia de tarea. Yo creo que lo único que necesitamos es title. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, primero, ID. Cada vez que se crea una tarea le tenemos que asignar un ID nuevo. ¿Sí? ¿Cómo le asignamos un ID? Esto acá le tenemos que asignar, ¿no? Acá tenemos un to-do. Acá, to-do. Tenemos el title, que es el que nos viene, ¿no? Tenemos el don, ya está en false acá. No hace falta, pero lo vamos a poner igual. Podríamos poner este en null. Pero bueno, es simplemente por... y tenemos created, es la fecha de ahora, ¿no? Date. Nos queda el ID. Que para el ID podemos usar UID. PM ID. Esta PM install UID. PM install UID. Con esto le vamos a generar un ID que no se va a repetir
Jamás. Entonces vamos a ir a la documentación y vemos cómo se usa. Import. Entonces vamos arriba, lo ponemos por acá. Tenemos 4, UID, versión 4, ¿verdad? Entonces, cada vez que se cree una nueva tarea, le va a asignar un ID dinámico, el título que recibe por parámetro, que no está completa, y la fecha de ahora de creada. Y obviamente esto en JavaScript, para que se pueda usar desde otro lado, tenemos que poner el port, ¿sí? Y vamos a exportar para que la podamos usar desde otro lado. ¿Está? ¿Va o no va? ¿Por qué this dónde? ¿Dónde this dónde? No, no me equivoqué. This dónde. Está bien escrito. Ah, porque no está completa la tarea. ¿Por qué va con false? Pregunta. Que no está completa la tarea. O sea, la tarea por default está sin realizarse. Está incompleta. Ah, sí, estás. Tenés razón. Ahí está. Menos mal. Bien, bien, están atentos. Están atentos. No me dejan equivocarme, ¿eh? Bueno, vamos con la capa de repositorio. Vamos a crear acá. Repositories. Parquet pregunta si se puede poner módulo Sport igual class task. Sí, puede poner, o sea, es lo mismo. Voy a poner todo esto. A mí me gusta más así. Esto pues, ya, voy a repetirlo. Esto sería lo mismo que hacer esto. A mí me gusta más así. Bueno, vamos con el repositorio. Repositorio, creamos archivo nuevo y le ponemos. ¿Le ponemos como clase? ¿Seguimos con las clases? ¿Va? A mí me gusta laburar mucho con clases, pero porque vengo de Java. Entonces pero esta capa tranquilamente podría no ser una clase. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente importar tarea acá, task acá, para poder usarlo, ¿no? Entonces, task. Fire, punto barra, punto barra, models barra. Bueno, definimos más o menos esta clase y cortamos por ahí porque si no es muy largo. Ay, Dios. Pero. Gracias, Ernesto. Bueno, entonces, class. Sorry.
Y acá, ¿qué vamos a tener? Tenemos que persistir o tenemos que poder acá manejar todas las tareas. Tenemos que poder manejar todas las tareas y además poder también, o sea, nuestra base de datos acá, claro, nuestra base de datos, como dice, está bien lo que dice Adrián. Nuestra base de datos acá va a ser un archivo. Entonces, tenemos que manejar las dos cosas. Instancias de tareas y el archivo para poder almacenar ahí para que no quede solo en memoria, ¿no? Si reiniciamos la aplicación, las tareas sigan estando. ¿Sí? Entonces tenemos que manejar las dos cosas. Pero lo principal que vamos a manejar es un listado de tareas, de instancias de tareas. Entonces, vamos a definir cada cosa que empiece con guión bajo, si no lo dije, es como acá en JavaScript todo es accesible, todo es público. Hay como una convención de todo lo que empieza con guión bajo es como privado, es como un private en otro lenguaje. ¿Sí? Entonces acá le vamos a poner tareas. Y tareas va a ser nuestro array. ¿Sí? Y vamos a tener un constructor que no va a recibir nada por parámetro. Y estas tasks. En realidad, esto no hace falta. O sea, esto podría estar así tranquilamente, pero como les dije antes, son convenciones que van saliendo simplemente para hacer mejor a la visual o entender mejor el código. Entonces yo le pongo a ver. Le pongo, lo defino ahí para saber que esta clase tiene el atributo. Voy a poner null. O sea, cuando se instancia, cuando esto se convierte en un array vacío. ¿Sí? Y vamos a poner un get. El guión bajo es porque hace, o sea, desde otro lado, o sea, si yo instancio task repository, en JavaScript es todo público. Entonces voy a poder acceder a task. Pero no es la idea, o sea, es privado esto. Yo quiero manejarlo como privado. Si quieren acceder a task, que use hacerlo público a través de un get. Como en cualquier otro lenguaje, en JavaScript existe get. Y simplemente poniendo la palabra get. Que es donde vamos a recuperar ya el listado compilado, digamos. Que va a venir del archivo. Ponemos get. Podemos poner directamente el nombre, ¿no? Así. Vamos a poner get all task. Esa sería una de las funciones del repositorio, devolver todas las tareas. Otra función que tendría esta clase, ¿qué sería? Crear tarea, por ejemplo. Crear tarea. Entonces sería add save task. ¿Qué otra tendríamos? Delete. Ahora la estamos definiendo, ¿no? Después, obviamente, hay que implementarla, ¿no? Claramente. ¿Qué más podríamos tener? Select task. Modificar. Nosotros vamos a modificar. Modificar es como. Está bien modificar, como vos decís, Ernesto, pero en este caso
para nuestro negocio o si nos ponemos a pensar desde la capa de negocio, el negocio lo que va a querer es pasar la tarea a Don. O sea, sí, es modificar. Bueno, le ponemos modificar. A otra capa le ponemos complete. No, le ponemos acá. Complete task. ¿Cómo les gusta más? Le ponemos acá update task o complete task. Update gusta más. Update gusta más. Lo que pasa es que, claro, como dice Ernesto, complete es más significativo. O sea, a la tarea la vamos a pasar a completa. No es que vamos a poder modificarle solo la fecha de creación. Es más, no la deberíamos modificar la fecha de creación. Nosotros lo que tenemos que hacer es pasar a completa tarea. Bueno, yo creo que esas serían todas. No, no va. O sea, por lo menos en la aplicación que yo tengo pensada, no vamos a cambiarle el título a las tareas. Que ya sería hacer un montón de cosas más. O sea, lo que vamos a hacer es crear tareas, listar tareas, eliminar tareas y completar tareas. Nada más. Si después ustedes quieren complejizarla, agregarles más cosas, como por ejemplo, no sé, mostrar solamente las tareas que estén completas. O mostrar solamente las tareas que me faltan por terminar. ¿Sí? Por ahora yo lo que quiero lograr es esto. Después la complejizamos a full. Ustedes, en realidad. Bien. ¿Cómo haríamos para crear una tarea? O para hacer un save de task. Deberíamos recibir un task, ¿no? O sea, la lógica de negocio va a instanciar, va a ser un new task, le va a llenar los datos que vengan por la línea de comandos que vamos a ingresar nosotros. La lógica, el controller va a recibir la descripción que nosotros vamos a ingresar por línea de comandos, que va a decir ir a comprar o a hacer las compras, ¿no? Se la va a pasar a la lógica de negocio. ¿Sí? La lógica de negocio dice, tengo que crear una tarea, entonces tengo que llamar al repositorio y el repositorio me pide que para crear una tarea le pase una instancia de una tarea. ¿Sí? Entonces la lógica de negocio va a ser un new task, o sea, va a ejecutar este constructor, le va a pasar eso que llegó por la línea de comandos que nosotros habíamos puesto ir de compras, va a quedar una instancia con todos estos datos y nosotros lo vamos a recibir acá. Y una vez que nosotros lo tengamos acá, lo vamos a persistir. ¿Dónde lo vamos a persistir? En un archivo. Pero como tenemos que manejar un archivo, nosotros vamos a manejar esto en memoria y después lo vamos a persistir. Tenés razón, Adrián. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que leo. Create task. Create task es más significativo. ¿Se entendió lo que dije? Acá estoy recibiendo esto, entonces lo primero que tengo que hacer con el create task es a este this task. Vamos a hacer un push de la tarea que me viene parámetro. Ahora estoy pensando, haber arrancado por la capa de más abajo hace que tengan que pensar más abstractamente. Y creo que les estoy complicando la vida. ¿Ustedes qué opinan?
¿Por qué? Porque estamos haciendo esto. Sí, es abstracto, porque en realidad estamos desarrollando código. Yo porque ya lo tengo tan innato ya que, o sea, sé qué es lo que tienen que hacer las demás capas y cómo hacerlo y todo. Eh, pero me parece que está siendo muy abstracto esto. Porque no sé si ustedes se dan cuenta que en algún momento alguien tiene que instanciar task, que lo tiene que pasar a Task Repository para que lo termine guardando en un archivo. Díganme ustedes, porfa. Porfa, ¿hay alguien ahí o se fueron todos? Bueno, sí. Akira se está complicando, ¿no? A ver, dice. Puede ser que nos estamos complicando. Yo lo veo, pero porque ya lo he trabajado. Una vez me recostó. No llego a entender cómo instanciaríamos el que hace task. Y creo que esa lógica es lo más complicado. Esto, ¿querés recibir acá el title? Lo hacemos más fácil. Vamos acá al title y acá hacemos cons task igual a new task title y así queda más fácil. Y acá pasa. Y listo. ¿Así te gusta más? Entonces que la capa que llame a este solamente tiene que enviar el título. Ya acá se crea el task. Se hace el push. Bueno, vamos a cortar por acá porque ya van 2 horas. Full esto. Y nos queda un montón por aprender. Un montón por aprender. Akira, ahí en el push iría title. No, así como está es como iría. O sea, nosotros estamos instanciando lo que estábamos hablando antes con el new task. Instanciamos, o sea, estamos ejecutando este constructor que ves que recibe el title. Y acá le decimos que el ID lo genera con el UID. Title es done false y create. Bueno, pero lo dejamos hasta acá. Y la clase que viene seguimos. Yo creo que ya vimos bastante. Vimos banda. Eh, Nada, seguimos avanzando la clase que viene. ¿Parece? De manera, la forma anterior, ¿quién creaba la task? La creaba la capa que llame a esta. Sea cual sea la capa. Bien, entonces cortamos. Espero que nada, hayan disfrutado de la clase, que les resulte interesante. Yo trato de que resulte lo más interesante posible. Trato de explicar posta lo que es el día a día del laburo, de cómo se labura, de la forma. Trato de que. Ah, gracias, gracias. Gracias por los aplausos. Y aplausos para ustedes también, para todos ustedes. Eh, Trato de que de hacerle preguntas para que ustedes piensen lo que tendrían que pensar, justamente para poder resolverlo. Así que nada. Bueno, para la próxima cargo la cámara a full para que dure las 2 horas. Perdón, porque no me ven. Y, y nada, nos estamos hablando por Discord. Nos vemos el viernes que viene. Nada, muchas gracias por estar. Gracias por que fueron pasando subs.
por los bits también. Nos vemos el viernes. Chau, chau.